Y esta primera reflexión es sobre el poder de las llagas de Jesús. Comienzo con una lectura y les leo de el Evangelio según San Lucas. Capítulo 24 desde el versículo 36. San Lucas 24, 36. Dice: aparición a los apóstoles. Estaban hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados creían ver un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué os turbáis? ¿Por qué suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creérselo a causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado, lo tomó y comió delante de ellos. Palabra de Dios. Pues sabemos que en la iglesia la tradición de la veneración y adoración a las llagas de Jesús es tan antigua como la adoración a la Santa Cruz. Juan 23 fue uno de los grandes amantes de la devoción a las llagas de Jesús y escribió mucho sobre eso, también Pío XI. Y hay una santa de la Visitación francesa, que María Marta Chambon, que el Señor le reveló y le pidió que propagara la devoción a sus llagas. Y dijo que era muy importante para estos tiempos que nosotros entendiéramos el poder que exuda de las llagas del Señor. Estamos hablando exudar místicamente, no físicamente. Entonces, esta devoción se propagó por medio de la revelación de María Marta Chambon. Eso se encuentra en todas partes, en internet lo pueden pedir, todo por Amazon, en todos lados se encuentra. Es muy linda toda esa devoción. Y a ella también le revela que una de las llagas que más le causó dolor fue la de su hombro, porque de esa se habla poco, pero él se la revela a ella. Entonces, que seguramente es la que le causa la cruz, el cargar la cruz, entonces aquí hay muchos niveles de apreciación y de comunión con las llagas del Señor, porque como todo lo de Jesús es divino y es un misterio para descubrir, y también es un universo completo de gracias, infinito, porque cuando nosotros entendemos, por ejemplo, lo que hablábamos ayer sobre el Vía Crucis, nos damos cuenta que cada latigazo que él recibió, cada gota de sangre que derramó, todas las 3 caídas, todo esto tiene una connotación mística y una razón de ser, y está plasmado. La prueba está que en mi primer viaje al Medio Oriente descubrí, porque mi intriga tan grande era preguntarle al Señor por qué hay tanta guerra allá, incesantemente desde que Él apareció. Y el Señor me mostró con claridad que nunca habría paz en el Medio Oriente hasta que Él regrese, porque las tribus musulmanas y las tribus judías están bajo la ley del talión, que es ojo por ojo, diente por diente, y por ley ellos no pueden perdonar, porque ellos no están redimidos. Entonces ellos mantienen una lista de venganzas que tienen que cumplir por ley, que no terminan, entonces, porque continúan matándose unos a los otros por generaciones. Entonces no habrá paz ahí, porque no están redimidos y no aceptan al Mesías. Y si no tienen al Mesías, no entienden el perdón, porque bajo la ley mosaica todavía no existía el perdón. Entonces tenían que
desquitarse de todo, ¿no? A cobrar todo lo que les hacían por ley, ¿no? Así de que ellos no han entrado a la plenitud de la ley, esas dos tribus, los musulmanes y los judíos, que en sí cada uno son muchas tribus, pero esos dos grupos que creemos en el mismo Dios, pero que ellos no han aceptado el Mesías. Entonces, todas las huellas de Jesús en el Medio Oriente, sobre todo las que tienen sangre, sangre del Señor, son la pesadilla más grande para los demonios. Por eso ellos pisotean esa tierra y hacen las cosas más espantosas, porque ahí están las huellas de su derrota. Entonces odian el Medio Oriente. Por eso es que casi no se encuentran cristianos ya en el Medio Oriente, porque el demonio se ha dedicado a exterminarlos le ha permitido que esos otros dos grupos son los que se mantengan y mantiene a los musulmanes contra los judíos permanentemente, porque todo es el trabajo del demonio, obviamente, ¿no? Él es el que genera el odio, la venganza, todo eso viene de él. Entonces, en el misterio de lo que es Jesús y de lo que es su cuerpo físico y lo que Él vive con su cuerpo físico en reparación por nuestros pecados, para redimirnos y comprarnos con esa sangre del demonio, porque Él nos compró con ella. Ustedes saben que en el pueblo judío, hasta la encarnación del Señor, los sacerdotes levitas, la tribu de Leví, que vienen de Aarón, ellos tenían que hacer sacrificios con sangre de animal. Y los animales los quemaban afuera de la ciudad. Y estos sacrificios lo hacían por sus pecados, los pecados del pueblo, y luego, cuando se encarna Jesucristo, ya hace el máximo sacrificio, que es el sacrificio de su propio cuerpo, y ya no se necesitan más los sacrificios de sangre de animal. Por eso los judíos ni siquiera entendieron eso, porque el Señor, cuando muere en la cruz, se rompe el telón del templo en Jerusalén. Y a partir de eso, nunca más hubo holocaustos con animales ni nada. Y desde entonces los judíos no han vuelto a sacrificar nada. Ellos ni siquiera entienden lo que pasó, porque tampoco volvieron a tener profetas. Que los judíos, cada 100 años aparecía un profeta, durante no sé cuántos cientos de años, desde Abraham, aparecía un profeta, y ese profeta era la voz de Dios entre el pueblo de Dios, y ese profeta siempre tenía un aprendiz, un discípulo, que continuaba después de que él muriera, y así se dio, pero solo un profeta hablaba con Dios. Entonces, ya a partir de la encarnación del Señor desaparecieron, porque Jesús mismo dice que Juan Bautista fue el último profeta. El que encuentra es el profeta que tiene el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es el precursor, y él lo que hace es que Jesús dijo: Juan Bautista es el profeta más grande que ha habido y que habrá. Él agregó que el más pequeño en el cielo era más grande que él, lo cual es muy interesante entender qué quiere decir el Señor, porque nos damos cuenta que hay jerarquías y que nosotros podemos crecer espiritualmente hasta donde nuestra intención y voluntad no hay límite de cuánto puede crecer una persona espiritualmente. Y la prueba está que habló de el más pequeño en el cielo, o sea que hay algunos más grandes que ese pequeño. Eso quiere decir que hay crecimiento, que hay jerarquías. A San Francisco así se le conoce como el Padre Seráfico. Eso es muy alto, ¿no? Que los serafines están muy cerca de Dios todo el tiempo. No tanto como los 7 arcángeles, pero los serafines se conocen como aquellos que están custodiando, por ejemplo, todas las apariciones del niño Jesús, de lo que es Jesús, aparece lleno de serafines, ¿no? Y así. Se conocen las jerarquías por el tipo de coro angelical que aparece, ¿no? Así de que todo el cuerpo de Jesús representa en nuestra vida cristiana toda una historia mística y al mismo tiempo todo un poder místico. Sí,
por ejemplo, los clavos, la lanza, la corona, toda la corona de espinas. Todo esto es un poder especial contra las tinieblas. Y cuando nosotros aprendemos la mística de Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey, sabemos cómo utilizarla contra el demonio. El demonio no resiste que usted diga, por la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, mi Rey, yo le pido a Dios y preséntala. Eso es un poder increíble que tenemos nosotros, porque uno tiene que declarar de que es mi Señor, es mi Rey, mi Salvador, para que quede claro a las tinieblas que yo no le pertenezco a las tinieblas, que yo tengo Rey, que yo tengo Dios, que tengo Señor. Y eso es un golpe muy duro a los espíritus que me estén atormentando, que me quieran hacer daño, porque en ese momento cuando yo hago eso, los mismos ángeles de Dios tienen la fuerza, por la acción de mi voluntad, tienen la fuerza para derrotar tinieblas que puedan estarme asediando. Entonces hay que utilizar todas las armas que tenemos. Y las armas más poderosas son las que tienen que ver con Jesús, con su cuerpo, con su sangre. Entonces, hay oraciones en las comunidades orientales, en el Medio Oriente, comunidades católicas orientales, que están amparadas en todas las áreas del cuerpo de Jesús, en sus huesos, en su carne, en su sangre, en la corona de espinas, en los clavos, en la cruz misma, en todo, y utilizan todo eso en batalla espiritual. Entonces, obviamente que aquí llegamos a lo que estamos reflexionando específicamente, que son las llagas. Las llagas del Señor tienen una fuerza extraordinaria porque se ha revelado a través del tiempo, por medio de estigmatizados, el valor de las llagas y la razón por la cual Jesús continúa cristificándose en instrumentos específicos como San Francisco de Asís, el Padre Pío. Parece ser que el mismo San Pablo estaba estigmatizado, porque él dice, en mí yo porto las llagas del Señor, o sea, las heridas de mi Salvador. Entonces parece ser que él las llevaba, ¿no? Eso no está muy claro, y los teólogos en la iglesia no han especificado eso, pero cuando uno lee esos pasajes, uno dice a qué se refiere. Parece ser directamente lo que está diciendo, ¿no? La posibilidad de que él haya sido estigmatizado es muy grande, porque él dice, en mí yo porto las llagas del Señor. ¿Qué quiere decir, no? Si sabemos que hay estigmatizados. Y además, los estigmatizados son muchos, y sobre todo en comunidades religiosas que no sabemos, que no son públicas. Y muchas llagas no son visibles, como las de algunos místicos, Luisa Picarreta y otros, que no son visibles, pero viven la pasión del Señor. La razón por la cual el Señor hace énfasis en esas llagas es porque hay un pasaje cuando Jesús aparece a los discípulos, a los apóstoles, la segunda vez que aparece donde ellos están orando, que es cuando se encuentra con Santo Tomás, ¿no? Y él le dice, trae tu mano y ponla en mi llaga, sí, en el costado. Y esto tiene una trascendencia que tiene que ver con la fe. Sí, Santo Tomás no puso el dedo en la llaga del Señor, sino que se arrodilló, y su expresión se convierte en algo litúrgico, porque es Señor mío y Dios mío, que es parte de la elevación del Santísimo, ¿no? Que es lo que dice el sacerdote. Erróneamente hoy la congregación repite esas palabras en algún lado. Eso no le pertenece a la congregación, sino al sacerdote solamente, ¿no? Porque el sacerdote está llevando a memoria la aparición de Jesús en la resurrección, ¿no? A Tomás, que Tomás representa la incredulidad de todos nosotros, o sea, la incapacidad que tenemos de creer que Él resucitó, porque es muy difícil para nosotros entenderlo racionalmente. Pero el Señor
le da pruebas a Santo Tomás porque le dice aquí, ven que yo tengo las llagas, porque él había dicho, si no meto mis dedos en las llagas, no creo. Por eso él le dice, ven y mete el dedo, ¿no? Entonces, a raíz de eso, se crea en el cristianismo toda una espiritualidad y una tradición con las llagas del Señor. Inicialmente empezó con la llaga del costado y Santo Tomás, y se desprende de ahí una cantidad de espiritualidades y comunidades religiosas, especialmente en el Oriente, que estaban centradas en la adoración a la llaga del costado del Señor, porque es la lanzada por donde brota el agua y la sangre, ¿no? Y sabemos que se testifica en la palabra lo que ayer hablábamos, de que los testigos son la sangre, el agua y el espíritu. Entonces, la sangre y el agua que brotan del costado del Señor, y en la Divina Misericordia, Santa Faustina, el Señor le habla de esa agua y esa sangre, que es donde viene su misericordia. Por eso salen esos rayos, que son uno que representa el agua, el otro la sangre. Y el Espíritu de Dios, que es quien reina en la cruz cuando Él muere, ¿no? Y es quien lo resucita también. Así de que entendamos que la llaga central es la llaga del costado, ¿sí? Porque ahí es donde brota la gracia y la misericordia. Pero cada una de las llagas de Jesús tiene una fuerza específica. Por ejemplo, las llagas de los pies, ustedes saben que colocan un pie sobre el otro. Hay tradiciones en la iconografía nuestra donde el crucificado tiene los pies separados y tiene un clavo en cada pie. Pero esto no es verdad, son simplemente iconografía, ¿no? Eso es simbólico. Pero la realidad de la crucifixión del Señor es que tenía un pie sobre el otro, y con un solo clavo clavan los dos pies. Pero de todas maneras tiene las dos llagas, una llaga en cada pie, ¿no? Entonces, las llagas de los pies del Señor son las llagas del camino. Él reparó, con esas llagas reparó todo el camino que nosotros hacemos lejos de Él. Entonces Él con su sangre repara eso, para que nosotros recuperemos la huella, a través de la huella Él recuperemos el destino de nuestros pasos, porque con eso Él corrige nuestro caminar, con las llagas de los pies, corrige nuestro caminar. Hasta que Él llegó caminábamos mal, no caminábamos hacia Él, porque estábamos encadenados al demonio y Él nos llevaba arrastrados hacia el abismo. Entonces, cuando llega Jesús y Él nos libera con su sangre, Él nos deja las huellas de su sangre en el camino, para que nosotros caminemos sobre esas huellas. Y por eso las llagas de los pies representan el camino y cómo nosotros caminamos sobre esas huellas. Por eso cada vez que usted tenga confusión en algo que tiene que hacer, en algo que tiene que decidir, ore por las llagas de los pies del Señor, para que Él le guíe su camino, para que Él le muestre por dónde irse, para que Él le muestre la dirección en que debe caminar. Esas llagas de los pies son muy importantes porque son direccionales, ¿no? Son llagas que determinan, muestran el camino, ¿no? Luego, las llagas de las manos tienen un significado extraordinario, porque las llagas de las manos es la entrega. El hombre por naturaleza no abre las manos para abrazar o para entregarse. El hombre hace todo lo contrario, la cierra porque siempre espera recibir y no da. En cambio Jesús se da todo, abre, y esa apertura que Él tiene en la cruz, que se entrega por nosotros y abre su vida y la sacrifica, esa sangre que brota de sus manos nos sana a nosotros de nuestra incapacidad de entrega, la incapacidad de abandono a Dios, nuestra incapacidad de abrirnos al amor al prójimo. Todo esto es lo que se abre con las manos del Señor. Además que el Señor, al abrir sus manos, abraza a toda la humanidad entera, porque Él en esa apertura de sus brazos también está abrazando a la humanidad. Pero lo más importante que debemos contemplar en las llagas de las manos del Señor
es que Él nos está enseñando a abandonarnos, a darnos, a entregarnos. Porque ustedes saben que el Señor, cuando está en la cruz y tiene esos brazos abiertos, clavados en la cruz, se está entregándose al Padre. Él está haciendo todo por la voluntad del Padre. Eso es lo que el Padre quiere. Entonces, Él le está hablando al Padre desde la cruz, ya cuando está ahí clavado, le está dirigiéndose solo al Padre. Cuando se dirige a María y Juan, ya es un cierre de todo su calvario, ¿no? Ya está haciendo un cierre antes de morir. Pero la apertura de las manos es muy importante tenerla clara para que entendamos que no es un accidente, no es simplemente una tradición romana de cómo sacrificaban a los reos, ¿no? Sino que tiene que ver espiritualmente con la entrega completa al Padre, una entrega, un abandono completo a Dios. Entonces, cuando usted tenga una fe débil, cuando usted se sienta en esos desiertos de oración, de piedad, usted préndase a esas llagas de las manos del Señor, para que le ayude a abandonarse en el Padre, para que le ayude a abandonarse en su santa voluntad. Esas llagas lo pueden llevar a uno a abrirse, para que uno tenga la capacidad. Porque generalmente el desierto comúnmente es una falta de piedad, es cuando el corazón está seco por alguna razón que tiene que ver con el mundo material, ¿no? O con la vida interior conflictiva o dudas, con excepción de lo que sucede con algunos santos como Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Calcuta. Ellas vivieron desiertos de años, según dicen ellas, y estos desiertos pues fueron místicos, ¿no? Porque ellas eran unas místicas y el Señor seguro permitió eso para santificarlas, para purificarlas. Les creó esa sed de Dios, esa necesidad de tenerlo y esa angustia de no tenerlo, de no sentirlo, porque siempre lo tuvieron, pero no lo sentían. Y eso los angustiaba demasiado a ellas. Entonces, esas dos llagas, los de cada mano, tienen esa fuerza. Ahora, sabemos que la llaga del costado, como inicié diciéndoles, es la llaga de la misericordia del Señor, porque es como un océano de misericordia que brota del corazón del Señor por ese costado. Y el agua que nos purifica es el agua de nuestro bautismo, el agua que el Señor bendice y exorciza para que con esa agua seamos exorcizados, porque ustedes saben que el bautismo es una liberación, es un exorcismo, y por lo tanto esa agua que brota del costado del Señor es el agua de nuestro bautismo, es el agua que después de pagar con su sangre nos trae el agua para que el Espíritu esté en nosotros. Por eso se dice que esos son los tres testigos, el agua, la sangre y el Espíritu, porque en el agua nos bautiza y nos exorciza. Con la sangre paga el precio de nuestra libertad y con el Espíritu nos guía y nos lleva ya por el camino, con su Espíritu Santo. Por eso se convierten en los tres testigos. Y luego tenemos las llagas de su cabeza. Sabemos que en las llagas de la cabeza hay lo mismo que en las llagas de los pies y de las manos, unos elementos importantes de recordar, que son los clavos y las espinas. Tanto las llagas como los clavos, las espinas y la lanza tienen una fuerza especial, extraordinaria, mística, porque los demonios no resisten absolutamente nada de lo que tiene que ver con todo ese evento de la crucifixión, nada. Pues, por ejemplo, el látigo con que castigaron al Señor siempre por el Calvario, también ese látigo tiene mucha fuerza, ¿no? Porque era un látigo que iba en las manos de un pagano que le estaba golpeando todo el tiempo. Y esto es una arma importante mística, porque esos golpes que él recibió son golpes dados por el Satanás, porque él es el que está generando toda la fuerza de castigo al Mesías.
y son simples instrumentos de Él. Cada golpe que le dieron fue un golpe del diablo. Entonces, ¿cómo se hace para nosotros? Como tenemos el triunfo en la cruz, todo lo que el diablo hizo contra Él se le devuelve. Entonces, nosotros decimos, por los latigazos que recibió Jesús, esto y aquello, con eso derrotó al diablo, porque el diablo ya cada latigazo que le dio al Señor lo debe, ¿no? Se lo debe al pueblo de Dios. Entonces nosotros lo cobramos. Y con eso, con la fuerza de ese látigo, devolvemos cualquier fuerza que venga contra nosotros. Porque así como castigó a Jesús, así nos castiga a nosotros, a cada uno de nosotros. Porque a nosotros nos cuesta entender de que por el bautismo nosotros hemos sido cristificados y somos llamados a ser otro Cristo. De ahí viene la razón de los estigmatizados, que es una prueba del Señor de que nosotros nos convertimos en otro Cristo. Y hace visibles esas llagas para que entendamos que, perdón, todos nosotros somos estigmatizados. Porque nosotros al ser bautizados hemos sido crucificados con Jesucristo en el bautismo. Y por lo tanto, lo que decíamos ayer, que nosotros se termina de completar lo que falta por completar de los sufrimientos del cuerpo místico del Señor, que es la iglesia. Eso quiere decir que nosotros vivimos esa cristificación y el sufrimiento como otros Cristos, completamos lo que falta. La sangre de los cristianos que son fieles a Dios corre a través del tiempo y mantiene la vida de la iglesia porque es una sangre cristiana, que quiere decir sangre de Cristo. Por eso quedan cuerpos incorruptos, porque se cristifican y se santifican, se purifican y el cuerpo no se descompone. Entonces, esa sangre de ese santo que quedó incorrupto fue una sangre de Cristo y le da vida a la iglesia, porque así continúa la iglesia viviendo, porque la iglesia solo vive de la sangre. La vida, obviamente toda la buena y la mala, vive con la sangre, la vida, ¿no? Por eso el demonio siempre, para los sacrificios que le pide a los que lo siguen y lo adoran, les pide sangre, sangre de niños, ¿no? Sangre de inocentes, es lo que pide Satanás. Y todo es con sangre. Si ustedes ven la historia de la humanidad desde el principio, todos los sacrificios desde el principio sin que nadie les hubiese enseñado. Eso fue algo natural en el ser humano. Se han hecho con sangre siempre. Sangre de animales, sangre, mire los aztecas, sangre humana, ¿no? Y así, todo el sacrificio ha sido sangre. ¿Por qué razón sangre? Porque sangre es vida. Entonces se cambia una vida por otra cosa, ¿no? El demonio quiere que sacrifiquemos vidas para él darnos lo que necesitamos en el mundo material, pero para eso tenemos que sacrificar vidas. Por eso es que la masonería promueve el aborto, porque a través de la muerte de esos niños inocentes el diablo les da a ellos poder económico, político, social, salud física, todo eso se los da. Entonces, en esas llagas de la cabeza del Señor encontramos todo lo que es para nosotros un obstáculo por nuestra razón. La razón nuestra es uno de los obstáculos más grandes si nosotros no tenemos esa virtud de la humildad. Porque la mente nuestra está originalmente centrada en la soberbia. O sea, la mente es yo no obedezco. Eso es porque eso es lo que sucedió en el pecado original. Dios le dijo a Adán y Eva, no coman de este árbol porque mueren. Y comieron. Entonces, porque el demonio les dijo, seréis como Dios. Entonces ellos se olvidaron que el único que es Dios y pretendieron ser. Y por eso entró la muerte. Porque ninguno de nosotros somos. El único que es Dios. Y si Dios no está en nosotros, estamos muertos. Por eso le entró la muerte de Adán y Eva, por pretender que eran. Porque eso es la trampa del diablo. El diablo, Lucifer, se rebela contra Dios y pretende que él puede independizarse de Dios y ser como otro Dios. Y por eso es arrojado. Y todos los que lo siguen a él en esa soberbia son arrojados.
Y miren que una tercera parte de los ángeles cayeron con esa creencia. Y el demonio continúa tumbando a los seres humanos, porque si cayeron ángeles con esa creencia, ¿cómo no van a caer humanos? Peor todavía nosotros que somos inferiores a los ángeles. Por eso hay tanta soberbia en el mundo. Y el hombre está sembrado en esa soberbia, y con esa soberbia construye los tesoros del mundo. Por eso el diablo, en esa tentación en el desierto, cuando lleva a Jesús a la montaña y le muestra todos los tesoros del mundo, le dice: todo esto me ha sido dado a mí, si te postras y me adoras, te lo doy. Es muy, muy importante entender eso, porque quiere decir que esto confirma lo que Jesús dice cuando nos explica que el príncipe de este mundo es Satanás. Y príncipe quiere decir que reina, es un principado, ¿no? Reina. Él no es el rey, pero es un príncipe de la tierra. Entonces tiene un principado sobre los poderes materiales. Le fueron dados a él. Entonces los reinos de este mundo son de ese principado de Satanás. Entonces él reclama este territorio como su territorio, porque es el territorio del destierro, porque Adán y Eva se fueron con él y fueron desterrados porque le compraron a él sus ideas y cayeron en la trampa de él, y él arrastra a toda la humanidad y los lleva a la muerte, ¿no? Porque, y esto es importante de entender, de que de esa trampa, de esa caída es que nos viene a salvar Jesucristo y nos redime. Pero para esa redención nosotros tenemos que entrar en ella con nuestra voluntad, porque a nosotros se nos es revelada la redención, se nos explica la verdad, se nos da toda la información para que entendamos qué es lo que ha hecho Jesucristo, de qué estamos hechos nosotros, cuál es nuestro origen del pecado, por qué razón estamos desterrados y cómo podemos regresar al paraíso que perdimos. Todo esto en Jesucristo, pero todo esto tenemos que decidirlo cada uno de nosotros. Yo tengo que establecer la fe en mi corazón y creer en eso y desear regresar al paraíso y superar mi muerte. Eso lo tengo que decidir. Hay muchos seres humanos que no quieren eso ni les importa. Lo que quieren es triunfar en la tierra y después morirse, y no les importa. No les importa porque no saben y no entienden que también parte de las revelaciones que recibimos es que existe el infierno. O sea que si no escogemos caminar con Dios y aceptar la redención, entramos al infierno al final, que es donde están los espíritus que nos tumbaron, ¿no? Y están condenados al abismo. Pero el ser humano parece no escuchar esa parte, porque le interesa es la vida temporal, que es su más grande seducción y apego, porque es todo lo que conoce. Y la parte espiritual no la asume y no le interesa, porque no es visible, tangible, no es racional. Entonces la descarta completamente, porque hay dentro del hombre también un espíritu que es uno de los pecados capitales más graves, que es la pereza, ¿no? La pereza es un demonio, uno de los 7 demonios de los pecados capitales, que elimina la gracia del hombre de luchar por su vida. Entonces se convierte en un zángano y ya los demás tienen que luchar por él o por ella. Ese es un demonio horrible, el de la pereza, y es el demonio más común en el pecado original, porque el hombre busca ser servido y no servir. Por eso no obedece a Dios, porque no admite que tenga que estar sometido a Dios. Y esto es importante entenderlo, porque es tan grave el demonio de la pereza. Es un espíritu, uno de los 7 pecados capitales. Entonces, en estas llagas de la cabeza del Señor encontramos una fuerza poderosísima, que es la fuerza de pedirle a Dios que todos nuestros pensamientos, todas nuestras ideas, todas nuestras intenciones que se producen desde nuestro intelecto, que sean sometidas a Él y a su voluntad, para que yo no tenga ideas locas, no tenga ideas que vayan en contra del camino, en contra de esa orientación que Jesús ha dejado marcada con su sangre, para que yo camine derecho hacia la casa, hacia el paraíso que perdimos. Y esto es importante siempre consagrarlo, porque nosotros tenemos una riqueza racional
muy increíble. Miren ustedes nada menos toda la tecnología que tenemos, las maravillas que el hombre hace con la ciencia, y todo eso sale de la mente del hombre. O sea, nuestra razón es muy rica, pero es limitada y no trasciende al espíritu. Por eso la mente es un instrumento, y un instrumento muy delicado, porque si no es manejado con el Espíritu de Dios, es instantáneamente manejado por el espíritu del diablo, ¿no? Ustedes pueden observar muchos eventos parecidos en internet. No sé si a ustedes les han ocurrido situaciones con computadores donde ustedes están escribiendo algo que tenga que ver con Dios, o notas espirituales, y de repente tienen unas intercepciones de que se le borra todo lo que está haciendo, o aparecen palabras que usted no escribió, y si usted no revisa bien el texto salen cosas espantosas que usted no escribió, y también en los mensajes de texto a veces cambian palabras que son fatales, ¿no? Si uno las corrige a tiempo, pues puede ser una ofensa gravísima a la persona a quien se le envió, y sobre todo cuando no es una persona de confianza. Por mucho que uno diga qué pena, fue un accidente, ya de todas maneras esas palabras se leyeron, ¿no? Y el demonio es muy astuto, porque él sabe que todo eso tiene un impacto sobre la otra persona. Y bueno, esto es un ejemplo pequeño de lo que es la capacidad que tienen los espíritus, que son cuerpos intelectuales, la capacidad que tienen de interceptar la acción nuestra intelectual. Los pensamientos nuestros, si no están vigilados, están interceptados por el demonio inmediatamente. Por eso hablaba yo ayer de la misa, y cómo si nosotros no estamos alertas, el demonio nos roba la palabra, ¿no? Porque cada vez que vamos a la misa, la lectura de la palabra es vital para para el sacramento de la misa, porque tiene que estar completo. Usted tiene que estar, por eso dicen, participe en la Eucaristía, esté presente en la misa antes de que el sacerdote salga a la sacristía, y no se vaya hasta que el sacerdote regrese a la sacristía, ¿no? Porque mucha gente llega ya cuando ha comenzado la misa, se va antes de que la misa termine, y todo eso está incompleto, eso no tiene mucha fuerza. Hay razones extraordinarias a veces por las cuales la gente hace eso, pero normalmente si es una costumbre, pues es una violación de las reglas litúrgicas y se pierde la gracia, se pierde. Entonces, por esto es importante entender el orden de las cosas de Dios, porque el diablo está en los detalles, y el diablo es el rey del desorden. Sí, él reina en la basura, él reina en el desorden, él reina en la desobediencia, ahí está Satanás. Entonces, todo lo que uno hace a medias, lo que hace mediocremente, lo está haciendo con el enemigo, ¿no? Todo lo que uno hace estricto, con disciplina, buscando la ley, estando en lo que es, lo hace con Dios. Entonces es importante estas llagas de la cabeza del Señor, cómo es que están localizadas perfectamente en el sacrificio de mi mente, sometérsela a Dios completamente y sacrificarlo. Esa corona de espinas es exactamente lo contrario a las coronas del rey terrenal. El rey terrenal tiene corona de oro y no le talla, no le penetra la piel, no le hace daño. Al contrario, lo enriquece, le da poder, lo enaltece, lo embellece, la corona terrenal. Pero la corona de espinas es todo lo contrario, es una burla, es un castigo, es un desprecio a lo que el Señor piensa, dice, a lo que sale de su mente. Lo clavan con espinas para decir, tú eres un tonto y todo lo que tú dices es basura y no vale nada. Por eso aquí te coloco esta corona, que es la que te mereces. Eso es lo que el diablo hace. Pero nosotros utilizamos esa corona para santificar nuestra mente, nuestra razón, nuestras ideas, nuestro intelecto. Con esa corona lo santificamos. Entonces hay que colocarse siempre esa corona de espinas cada que tenemos que pensar, cada que tenemos que utilizar nuestra mente, nuestro intelecto, nuestras ideas, nuestra imaginación.
hay que colocarla. Y sobre todo, por ejemplo, para que antes de acostarse, hay tradiciones muy importantes con la corona de espinas, y es colocarse la corona de espinas antes de dormirse, ¿no? Para que en el sueño no interfieran las tinieblas, porque ellos siempre interceptan la mente del hombre con la imaginación, y los sueños son un territorio donde el diablo puede trabajar. Porque aunque usted no crea en los sueños y no le importen sus sueños, hay sueños que sin usted querer lo afectan, y el demonio sabe que lo van a afectar, porque le crea elementos visuales con eventos que lo atormentan a usted, porque utiliza situaciones que son muy importantes para usted. El diablo sabe qué botones hundir, ¿no? Para que usted se preocupe, para que se atormente, y él lo hace a través de los sueños. Entonces, uno cuando utiliza la corona de espinas del Señor antes de acostarse y dice: Señor, me coloco tu corona de espinas para que a mi mente no entre absolutamente nada que sea del maligno. Y en esa forma me cubro con esa sangre que derramó el Señor de su cabeza por las heridas que le causaron las espinas. Hay muchas espiritualidades en cada una de esas espinas, que son muchas, y sobre todo una que le atraviesa por dentro de la frente. Hay varias espinas que causan ciertos sufrimientos en el Señor, y que también tienen una fuerza especial para muchas de nuestras batallas espirituales. Pero en esto hay que entrar pues poco a poco, y el Señor nos va abriendo la puerta. Ahora que conocemos nosotros el sentido de las llagas, si usted se compenetra en ese espíritu de las llagas, el Señor le va a mostrar más, y usted por infusión de espiritual le va a enseñar el Señor cómo utilizar esas llagas, y cuándo utilizarlas, y para qué utilizarlas. Todo eso es un don maravilloso que viene de Dios, ¿no? Ahora, sabemos que María Marta Chambón, la religiosa de la Visitación, 1846 creo, hasta vivió en esa época, ella habla de las llagas del hombro del Señor. Dice que esa llaga fue la que más dolor le causó. Eso es lo que Jesús le dijo a ella. Entonces, esa es una llaga muy importante, porque esa llaga representa nada menos que el peso de nuestra vida, ¿no? Es cuando usted esté agobiado, cansado, desesperado, confundido, que ya no da más, que las situaciones que está cargando son muy duras, todo eso, préndase de esa llaga, porque esa llaga es la que lleva el peso de nuestra vida. La llaga del hombro del Señor fue la que cargó la cruz. Entonces, obviamente que ahí va el peso de todo lo que arrastramos, y ahí tenemos que prendernos, decirle: Señor, me exilio en tu llaga del hombro para que me ayudes a cargar esto, porque esto solo tú me puedes ayudar a cargarlo. Hay momentos difíciles en nuestra vida donde la carga es muy dura, y donde con esa carga caemos a veces, nos colapsamos, y tenemos que unirnos a Él, porque Él fue el que se pudo caer y levantar con semejante peso, y por eso, unidos a Él, podemos levantar cualquier peso que nos tumbe y arrastrar cualquier carga que nos ponga la vida, ¿no? Ahora, sabemos que Jesús es inocente de esa cruz. Sin embargo, Él lo hace por nosotros, no para cargar nuestra cruz, pero para llevar el precio de la cruz, que es el liberarnos del diablo, para que nosotros la podamos cargar, la nuestra, sin preocuparnos de que el diablo tenga poder sobre nosotros, porque la cargamos con Él, o sea, con su amor y con su sangre, pero entendiendo que tenemos que caminar cargando nuestra cruz. Él no la carga por nosotros, pero Él nos ha liberado con esa cruz de las cadenas del demonio. Por eso hablábamos ayer en el Vía Crucis, en el sentido espiritual del Vía Crucis, de que el Calvario es un triunfo, pero para el mundo es un fracaso, es una pérdida total, es una burla, un fracaso. Todo el mundo dice: este era el profeta falso, mire cómo se dejó matar. Eso es lo que aparece, ¿no? Y todos los judíos juran que ese era un profeta falso,
si no, no lo hubieran matado. Los mismos rabinos pasaban por el lado de la cruz y dicen, salvaste a otros, bájate de la cruz tú. Y se burlaban de él, porque probaron de que no era Dios, porque no se pudo bajar de la cruz. O sea, la prueba de los judíos, de los sacerdotes, era que si Jesús se podía bajar de esa cruz, ese sí que era el profeta, el Mesías. Como no se bajó, y luego la crucifixión, los judíos hasta hoy dicen que los cristianos se robaron el cuerpo de Jesús, ¿no? El cadáver. Eso es lo que ellos dicen. Ahora, sabemos que Jesús no se vengó, porque ¿cuál hubiese sido la venganza de Jesús más sencilla de todas? Aparecérsele a Herodes. ¿Usted se imagina si Jesús cuando resucitó se le hubiera aparecido a Herodes? Dios mío, pues Herodes se suicida, ¿no? Y también si se le aparece al pobre Pilatos, ¿no? Entonces él se hubiera podido vengar muy fácil. O sea, Jesús no tenía, pero él nunca lo hizo, nunca lo hizo. Y no se le apareció a ninguno de sus enemigos, a ninguno. Pero muchos de ellos sí sabían que él estaba por ahí, porque ya habían rumores, ¿no? Lo que pasa es que no habían testimonios, porque les daba miedo, pero rumores sí habían. La Judea era muy pequeña, es como un pueblo, ¿no? ¿Y cómo no va a saber que el Señor apareció? Sabían, se habían regado los rumores. Entonces, es importante entender bien lo que tenemos que mirar en las llagas del Señor. Sabemos que hay una laceración total del cuerpo entero del Señor, porque Él tiene latigazos por todo el cuerpo, está sangrando de todas partes. Él tiene toda la espalda golpeada, los pies, todo, las piernas, los brazos, todo lo tiene lleno de heridas, porque a Él lo latigaron tanto en el juicio con Pilatos, como durante todo el Calvario, ¿no? Le dieron con esos látigos. Y esos látigos tenían unas puntas de hierro tenían unas bolas de hierro con puntas. Era algo espantoso. Le arrancaban pedazos de piel, ¿no? Así de que todo el cuerpo de Jesús quedó completamente lleno de heridas. Así de que hay que, en oración, uno puede entrar en el cuerpo golpeado, herido del Señor y pedirle al Señor por todo ese crimen tan espantoso, pedirle al Señor misericordia, porque para eso Él lo hizo. Él lo hizo para que nosotros seamos liberados. Entonces, entremos en esa realidad de ese dolor tan espantoso y pidamos al Señor también que lo acompañemos en ese dolor, porque es muy fácil escuchar toda esta historia de lo que le pasó a Jesús, pero no es fácil unirse a ese dolor y sentir que esto fue algo espantoso y sentirlo en el corazón, lo que le pasó a nuestro Señor y por nosotros, ¿no? Que es algo increíble. Es como cuando un hijo comienza a apreciar los sacrificios que hicieron los padres por él, ¿no? Eso no pasa mucho, pero cuando pasa es muy bonito, porque es la gratitud. Y la gratitud es un don maravilloso. Cuando un hijo observa y aprecia lo que los padres hicieron, entonces el padre hasta se asombra, porque lo normal es que no lo aprecien, que no se den cuenta, porque lo toman, se dan por aludidos de que el padre tiene la responsabilidad, la obligación de servirme, de cuidarme, de criarme, de educarme, todo eso. Es mi obligación, ¿no? Pero cuando un hijo entiende que esa obligación es voluntaria, que es algo que el padre hizo porque quiso, entonces empiezan a apreciar el don de dar de sus padres y apreciar todo lo que recibieron. Y eso es una sanación increíble de padre a hijo, porque eleva la vida a otro nivel, al nivel del amor y de la gratitud. Y precisamente eso es lo que nosotros necesitamos hacer con Jesús, apreciar lo que Él hizo por nosotros y apreciar que toda esa sangre la derramó por nosotros y podemos llegar a la cruz y decirle: Señor, yo sé lo que hiciste por mí. Ojalá yo pudiese sentir todo ese dolor y estar vivo después de sentirlo, porque solo tú puedes resistir algo tan espantoso. Pero quiero que sepas que yo sé que tú lo hiciste por mí
y que cada gota de sangre que derramaste, la derramaste por mí. Y yo vengo a darte gracias, Señor, y a glorificarte por ese sacrificio tan grande que has hecho por mí. Y esto es importante hacerlo porque es la gratitud. Eso también nos sana a nosotros de toda nuestra ingratitud. Ustedes saben que todos nosotros hemos sido ingratos, porque cuántas veces no hemos recibido cosas maravillosas del prójimo y no lo hemos apreciado, simplemente lo hemos recibido y ya, no le damos valor. Pero con esto el Señor nos ayuda a sanar todas las áreas que tenemos vacías de gratitud, donde no ha habido gratitud en nuestra vida. Por eso tenemos que ir con gratitud a Jesús, a los pies de la cruz y decirle: perdón, Señor, por nunca haber apreciado lo que hiciste por mí, pero comienzo a entenderlo y ahora quiero exiliarme, someterme, abandonarme en tus llagas, para que ahí dentro de esas llagas me escondas y entre esas llagas me defiendas del maligno, porque para eso derramaste esa sangre, Señor. Pero yo sé todo lo que has hecho por mí y esto es importante. Ahora, en general, la sangre de Cristo obviamente que sana, libera, porque es la que nos trajo la libertad. Entonces, cada que nosotros estemos enfermos, física, mental, espiritualmente, nosotros debemos, por esas llagas del Señor, pedirle al Señor la salud. Lo mismo en todos los obstáculos de la vida, las situaciones difíciles, hay que acudir a las llagas del Señor, a la sangre, y uno puede, por simplemente dirección interior espiritual, que la da el Espíritu Santo, irse a una llaga particular, ¿no? Porque eso no tiene orden específico o regla, sino que eso es místico. Entonces, en la oración uno va a una llaga, o a todas las llagas, o a toda la sangre. Depende, porque el Espíritu es el que dirige eso. El Espíritu es el que nos lleva, dependiendo de la oración que estamos haciendo, de la necesidad que tenemos, de lo que está pasando en nuestra vida. Pero esas llagas del Señor son un tesoro poderosísimo, y no podemos desperdiciarlas. Por eso les recomiendo también, pues, investigar sobre todo lo que hay escrito sobre las llagas del Señor. Yo no he leído mucho de eso. Lo que les estoy compartiendo es lo que el Espíritu nos ha dado hoy. Pero de todas maneras yo sé que la iglesia debe tener muchos documentos sobre eso. Y es importante saber de dónde vienen, qué dicen, qué han hecho, y quién sabe cuántas oraciones habrán. Pero obviamente en principio uno puede abandonarse al Espíritu Santo y dejar que Él lo guíe. En lo que se relaciona a las oraciones, súplicas y abandono en las llagas del Señor, eso lo puede hacer uno personalmente, sin ninguna otra instrucción que el Espíritu Santo. Voy a cerrar con una lectura y les voy a leer a ustedes del Salmo 130. Desde lo hondo a ti grito, Yahvé, Señor, escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Si retienes las culpas, Yahvé, ¿quién, Señor, resistirá? Pero el perdón está contigo para ser así temido. Aguardo anhelante a Yahvé, espero en su palabra. Mi ser aguarda al Señor, más que el centinela a la aurora, más que el centinela a la aurora. Aguarde Israel a Yahvé. Yahvé está lleno de amor, su redención es abundante. Él redimirá a Israel de todas sus culpas. Palabra de Dios.